¿Cómo están, señores televidentes? Estamos aquí ingresando nuevamente a sus hogares en su programa Promedi, cuidando su salud. El día de hoy, en el cuidado de la salud que tenemos con usted, hemos decidido conversar sobre una enfermedad que es prevalente en nuestro medio y, por qué no decirlo, en el mundo. Estoy hablando de la diabetes mellitus. Y para ello hemos invitado a un especialista en medicina interna. Hemos invitado al doctor Edwin Llerena Medina. Él es un destacado médico internista de nuestra localidad. Sus estudios de pregrado los realizó en la Universidad San Agustín de Arequipa y sus estudios de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el Hospital Naval como sede. Él ha tenido grado militar también en el Hospital Naval, ha trabajado en diferentes lugares y hoy tenemos la suerte de que esté en nuestra región y forme parte del staff de la Clínica Promedi. Edwin, bienvenido al programa. Gracias, Omar. Vamos a conversar hoy día un poquito de esta enfermedad que es prevalente. Hemos estado en los demás programas conversando bastante sobre los efectos del calor y el verano, y hoy día, con esta lluvia que estamos teniendo, mejor vamos a hablar de otra enfermedad. La diabetes es una enfermedad que la conocemos pues a través del tiempo, ¿no? Y muchísimas de las personas que nos están escuchando probablemente sean portadores de esta enfermedad. Entonces queremos que los televidentes conozcan un poquito más, sepan cómo cuidarse y sobre todo a lo que está encaminado este programa, que es la prevención. También te decía fuera de cámaras de que muchos niños y adolescentes ven el programa. Entonces ellos conocen algo de anatomía, conocen de fisiología e inclusive en los textos escolares se habla de esta enfermedad. ¿Qué es la diabetes? Bueno, como tú ya bien sabes, la diabetes es una enfermedad que hoy por hoy afecta a todos, grandes, niños, jóvenes, viejos, hombres, mujeres. No va a respetar ni edad, ni sexo, ni raza. Es una enfermedad que está creciendo su prevalencia, como tú bien lo habías mencionado, a nivel nacional. Estamos casi a la par con los países desarrollados, que inicialmente eran quienes tenían mayor prevalencia en el tema de la diabetes. La diabetes finalmente es una enfermedad en la cual la insulina que produce el páncreas, que es un órgano que se encuentra en la parte posterior al estómago, se encarga de regular una sustancia que se llama glucosa, y la glucosa es producida por los alimentos, básicamente carbohidratos, tanto que son las harinas, panes, fideos. Cuando comemos finalmente generan glucosa, y esa glucosa, que es como el combustible del organismo, tiene que ser trabajada por la insulina, que a su vez es producida por el páncreas. Si el páncreas no produce la cantidad adecuada de insulina, o produce una insulina y esta insulina no es eficiente, entonces la glucosa se queda alta en el sistema circulatorio, y a eso es a lo que llamamos diabetes. O sea, el aumento de los niveles de glucosa circulante en la sangre es a lo que le llamamos diabetes. Correcto. Y yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando hacíamos las clases en la academia, para explicarles a los alumnos decíamos que la insulina era una llavecita que tenía una llave en la célula y que abría la puerta para que entre la glucosa. Claro, ¿no? Claro. Y terminaba de entrar y la cerraba. Entonces cuando había poca insulina, dice que ya no había quienes abran la puerta y la glucosa se quedaba circulando. Ahora, dime una cosita, en esto que estoy comentando, resulta de que puede haber una cantidad de insulina como no puede haber. ¿Eso tiene que ver con la clasificación de la diabetes? Claro que sí. Primero quería decirte que cuando hacemos diagnóstico de diabetes, la mitad de las células que producen la diabetes, que son las células beta del páncreas, ya no funcionan. O sea, cuando arrancamos a tratar a un paciente diabético, ya la mitad de sus células ya no están funcionando. O sea, solo dependemos del 50% restante. Esas células pancreáticas que ya se dañaron ya no se van a recuperar nunca. Entonces, cuando hacemos el primer diagnóstico de diabetes, por eso la idea, creo que la idea tuya finalmente de manejar este tipo de temas en tu programa, es hacer un diagnóstico rápido, un diagnóstico precoz. ¿Para qué? Para que tengamos muchos años de trabajar con este 50% restante de células y que le permitan al sujeto llevar una vida pues bastante llevadera. ¿De acuerdo? Y eso que dices tú es muy importante, ¿no? Porque hacer un diagnóstico temprano es bueno, es excelente, pero yo creo que mejor es hacer la prevención y la promoción a lo que nos dedicamos nosotros. Por ejemplo, te preguntaría,
¿quiénes son aquellas personas que están predispuestas a contraer esta enfermedad? Como dijimos inicialmente, es multicausal. Entonces, ¿en quiénes tenemos que poner, como digo yo, ojito, ojito, una alerta? Aquellos que tuvieron un familiar diabético. Perfecto. De cajón. Está demostrado entonces que genéticamente puede tener una predisposición para ser diabetes. Correcto. Ya, Hay una predisposición familiar. Ya. Segundo, los gorditos. La obesidad. Así es. La obesidad en segundo año. ¿Y por qué el obeso tiene tendencia a ser diabético? Porque el obeso tiene gran cantidad de células que se llaman adipocitos, células grasas, y eso crea una resistencia a tu famosa llave que decías. La insulina es la famosa llavecita, pero el obeso tiene ahí la célula de grasa y no permite que la llavecita entre a la cerradura para que abra la puerta e ingrese la glucosa a la que tú hacías mención. Correcto, o sea, la gran masa adiposa que tiene crea resistencia. Entonces esa glucosa se queda circulando porque este gordito, pues lógicamente es gordito porque tiene una alteración en su alimentación y de repente come mucho carbohidrato, mucho dulce. Bien, entonces ya sabemos más o menos qué personas o qué elementos predisponen a contraer esta enfermedad. ¿Cómo se previene? ¿Da alguna sintomatología? O sea, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas o las manifestaciones preclínicas, ¿no? Porque la idea no es que se llegue pues a las 3P o 4P que se hablaba, ¿no? Que tiene mucha hambre, que orina bastante, que come mucho, o que orina bastante y que baja de peso. Uh-huh. Ese diagnóstico pues ya lo hace, creo, nuestro vigilante cuando el paciente entra, ¿no? Sí. Si no, vamos a la sintomatología preclínica, ¿no? ¿En todos los chequeos se hace control de glucosa? Hoy por hoy sí. O sea, es tanta la prevalencia de diabetes y lo que implica la enfermedad en costos de salud pública, porque hoy ya es considerado un problema de salud pública, que todas las empresas, por ejemplo, tienen dentro de sus protocolos el chequeo anual. Y dentro del chequeo anual está el dosaje de glucosa. O sea, tomar una muestra de sangre en ayunas y medir los niveles de glucosa. Eso es, digamos, ya en forma reglada, en forma normal. Pero yo creo que la pregunta va más en el sentido de aquel que no trabaja en una empresa. Así de es. Aquel que no tiene la oportunidad, la posibilidad de que le hagan un examen. Le hagan un examen de sangre, así es. Entonces, yo creo que a ellos es a los que debemos dirigirnos. ¿Qué es lo que tiene? Primero, el gordito. El que está obeso tiene que tener en mente que podría ser potencialmente diabético. Ya. Ese debe acudir. Segundo, aquel que existe en las axilas una pigmentación, un aumento, un color oscuro. Eso también es un signo de alerta, un signo de alarma. Tercero, la tríada de las P's, ¿no? O sea, aquel que está en la casa y que de pronto empieza a tener mucha sed sin razón aparente. Claro, en el verano tenemos sed todos, claro, pero en invierno toma mucha agua o se levanta o va mucho al baño a orinar, orina muy seguido, o dice, doctor, amigo, antes yo comía normal y ahora estoy comiendo demasiado. Entonces, esos son signos que al sujeto, al individuo, tiene que decirle: algo está pasando en mi organismo y no debo ir ya al farmacéutico, ni al bodeguero, ni al amigo. Buscar a un médico, a un facultativo, un especialista, para que le diga: oye, lo que tú tienes sí es diabetes, o no, simplemente no es nada, y sigue tranquilo, regresa en un año a un nuevo control. O sea, que tenga un chequeo, como correcto, que hablábamos hace un momento. Correcto. Ahora, yendo ya al chequeo, ¿cuáles son los valores normales que debe haber de glucosa en la sangre? Normalmente se decía que la glucosa debe ir entre 90 y 110 para sujetos que no son diabéticos. Los criterios van a cambiar cuando ya el paciente es diagnosticado de diabetes. La Asociación Americana de Diabetes ha puesto criterios más estrictos, entonces ya no lo lleva a 110, lo lleva a 100. Debe estar la glucosa por debajo de 100 para estar controlado, euglicémico se dice. Pero digamos en la población general, entre 90 y 110
deben estar tranquilos. Ya, entonces que tiene 115, ¿lo consideramos diabético o no? No, el que tiene 115, la glucosa por sí sola solamente es un signo de alarma. No hace diagnóstico de diabetes. Sí, yo te comento esto porque hay mucha gente, ¿no?, que va y se compra su glucómetro. Ustedes conocerán a personas que tienen su glucómetro. Generalmente ese glucómetro, como tú bien sabes, lo tienen aquellas personas que son diagnosticadas de diabetes y que generalmente usan insulina, entonces ellos necesitan dosarse su glucosa. Pero hay otras personas que también lo tienen, entonces se dosan ellos y ven, ¿no?, y piensan de que eso les hace el diagnóstico. Por eso iba la pregunta. Y no solo los que tienen, ¿no?, sino a veces van a la posta, al centro de salud cercano y dicen, tómame la glucosa, pero la del dedo. Eso se llama glucosa capilar. Entonces, tengamos presente que hay una variación entre la glucosa que se toma en sangre y la glucosa del dedo o glucosa capilar. O sea, no es lo mismo tomar una glucosa en sangre que me diga que tiene 110 o que tomar una glucosa en el dedo y me diga que tiene 110. La del dedo, si tomo en el dedo y me dice que tiene 110, probablemente en el de sangre va a tener 90 o menos. O sea, siempre va a salir, es un dato que va a salir siempre más alto de lo que sale la glucosa en sangre. Eso es muy interesante, y es muy interesante porque las personas piensan, ¿no?, de que ese control pues es el decisivo, ¿no? No. Vamos a hacer una pausa comercial, Edwin, y retornamos conversando sobre este tema que sí es de interés para todas las personas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de diabetes? ¿Sí? Claro. Retornamos en unos momentos.